¿Ah? Yo tengo lente y le voy a ver el rostro como quiera cuando hacen muecas. Buenas noches una vez más, Dios le bendiga. Y vamos a entrar en un tema en esta noche que a todo creyente le corresponde. ¿Cuántos son creyentes acá? Amén. Conté 10. ¿Y los demás? ¿Cuántos son creyentes acá? Muy bien. Entonces, todo creyente han de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a entrar en algunas escrituras clave para darnos a entender primeramente lo que se necesita y en qué condición debemos estar para recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vámonos primeramente al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 38 y 39. Padre Santo, le damos gracias en esta noche, te pedimos que tú seas tomando el control de todas las cosas, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, Señor, para que haya un fluir, Señor, de tu Espíritu en mí, para dar a conocer, Padre Santo, tu palabra, tu enseñanza a los corazones, Señor, dispuestos, Señor, a recibir de ti esa palabra transformadora, Señor, para que vayamos haciendo tu voluntad, Padre Santo. Glorifícate en medio de esta clase para la edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, si me pueden prender ese monitor acá, por favor. Dice, Pedro les dijo, en el 38, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. No me pase al 39 todavía, que vamos a quedarnos ahí. Entonces estamos mirando aquí, hay una condición requerida por la palabra de Dios para poder recibir el Espíritu Santo. Primeramente el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, sabemos lo que quiere decir, es cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Dejando lo que antes nos servía para ir recibiendo lo que proviene de Dios. Por eso que luego viene acompañado de bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando habla aquí de bautizarse en el nombre de Jesucristo, lo que se está haciendo referencia, la palabra ahí, en el ejemplo que sirvió Cristo para nosotros. El arrepentimiento debe de llevarnos a vivir como Cristo, a bautizarnos, a ser como Cristo. Amén. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando seamos perdonados, ya ese lugar está ya preparado para recibir el Espíritu Santo. Entonces, cumpliendo ya con esos requisitos del arrepentimiento, del bautismo y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados, porque nosotros no podemos autoperdonarnos, ¿verdad? Necesitamos a alguien que tiene el poder de perdonarnos para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Entonces, cuando eso sucede y que eso se haga con fe y con convicción de que así debe de ser en mi vida, yo me arrepiento de lo que no sirve para bautizarme en Cristo, era el perfecto, ¿verdad? Entonces voy a recibir el don del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Diga, para mi provecho. ¿Sí? Para enseñarnos a ser hijos de Dios, para ser guiados según la voluntad de Dios. Amén. No sé qué dice el 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Amén. Por eso que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, Dios ha sido fiel siempre con los descendientes de Abraham y ha sido fiel siempre con los descendientes de David. Con todo lo que se han entregado a la voluntad de Él, Dios ha sido fiel con la generación de ellos. Amén.
Por lo tanto, cuando tú recibes al Señor y la promesa viene siendo para ti y para los tuyos. Amén. Entonces, el arrepentimiento, el bautizarse y toda esa cosa es para provecho tuyo y provecho de los tuyos. Amén. Nosotros no podemos de ninguna manera, a menos que ¿verdad? Dios mismo es el que ponga palabras sabias en nuestras bocas para que nuestros hijos, nuestra familia puedan convertirse al Señor. Pero son palabras de Dios en nuestra boca, no son palabras nuestras. Porque toda palabra que tú puedes hablar de parte de Dios no proviene de tu propio conocimiento y sabiduría. Amén. Sino viene por medio de la inspiración divina del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios puede poner palabras en tu boca para que cualquiera que no crea pueda creer. Amén. Y si no, Dios puede desplazar a quien Él quiere para hablar a aquel que necesita oír, por cuanto hay una promesa para ti y los tuyos. Amén. Es simplemente por el creer. Cuando empecé diciendo, todos los creyentes, todos los que creen, han de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Lucas 11, del 9 al 13. Me lo lee el hermano Antonio. Lucas 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Ahora, cuando nosotros le pidamos al Espíritu Santo, ¿qué estamos pensando en ese momento? ¿Qué es lo que queremos hacer a través del Espíritu Santo? Algunos están pensando solamente en los prodigios y los milagros. Algunos están pensando en los dones, ¿verdad? Que se derrame los dones del Espíritu sobre mí y pueda hacer proezas y cosas grandes. Algunos, no a ti, porque sacó de la cabeza. Algunos, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros debemos de pensar antes de ejercitar los dones, porque tenemos que ser primeramente fieles en qué, en lo poco, para que se nos confíe que lo mucho. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que pensar al recibir el Espíritu Santo es santificarme en Él. Es buscar la santidad, es ser santo, porque Dios es santo. Amén. Entonces, los dones son manifestación. No es algo que tú tienes el control y decir, ok, hoy voy a sanar al fulano. No, es según la voluntad de Dios. Si Dios quiere que se sane, se va a sanar. Amén, porque tú eres un instrumento que Dios está usando y ha depositado de su espíritu en ti para que se haga su voluntad. Amén. Entonces es muy imprudente cuando nosotros, yo digo nosotros porque pues estoy ahí en el medio de todas esas cosas, ¿verdad? Es muy imprudente que cuando nosotros le mandamos a Dios, sana, ahora, sánalo, ahora. No. Eso no tiene. Dios no es un control remoto. ¿Sí? Entonces no tiene sentido. ¿Verdad? No tiene sentido de que nosotros le estemos mandando a Dios, ¿verdad? A que sane ahora, no. Si el Señor quiere que esa persona sea sana, estarás en el momento, sin tú saber que la persona va a ser sano, va a recibir la sanidad. Y puede ser por medio de una palabra sencilla, una sencilla palabra,
¿verdad? Que no tiene que ver ni con la sanidad, sino una palabra que toque el corazón de esa persona y esa persona en el momento se arrepiente, se le abrieron el entendimiento y los ojos y su corazón se arrepiente y Dios trae sanidad sobre él. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo y no podemos controlar ni mandar a Dios a que haga nuestra voluntad. Amén. Por lo tanto, nosotros como instrumento, Señor, si es tu voluntad, sane ese enfermo en el nombre de Jesús. Si es su voluntad. ¿Por qué? Porque no, hay personas, ¿verdad?, que pueden hacer milagros, pero no quiere decir que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque muchos a veces corren tras los prodigios y los milagros y no proceden de Dios. Es un poco complicado, ¿verdad? Claro. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros lo primero que tenemos que desear es el discernimiento. Nosotros lo primero que tenemos que desear es conocer a Dios. Lo primero que tenemos que desear es conocer la palabra de Dios, la verdad, para que no seamos llevados a todo viento de doctrina. Amén. Porque Dios es soberano. Él es que opera a través de nosotros, Él es que obra a través de nosotros. Tal vez tú fuiste para orar por una persona, solamente orar una oración de fortaleza. Y en ese momento de oración Dios le ha placido sanar a la persona. Y uno que lleva la oración tiene que estar sorprendido de lo que hace Dios. Tiene que, wow. Porque no tenemos el control de lo que Dios va a hacer. Amén. Yo me acuerdo que fuimos a orar por un señor que estaba desahuciado. Fuimos a orar porque yo lo que fui a orar porque estaba desahuciado. A eso fui. Pues me dio por decirle, recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor. Si te vas ahora, necesitas ir con el Señor Jesucristo. Y hizo él la oración de fe, lo ungí con aceite como manda la palabra. Y el hombre salió del hospital. Al otro día, ¿estaba yo esperando eso? ¿Tenía yo el control de decir, sánalo ahora, Dios? No, solamente me aseguré de que ese hombre no se fuera sin Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, de que nadie se vaya de este mundo sin Cristo Jesús. Y Dios lo levantó de la cama, un señor mayor. Gloria a Dios. El hombre era mayor de 70 y pico de años. Y la esposa que nos, eso es un poquito chistoso, ¿no? La esposa que vino a buscarnos aquí, porque no se congregaba aquí, venía de vez en cuando, vino a buscarnos aquí para que fuéramos a orar por el Señor. Después que el Señor se sanó, la esposa se arrepintió porque todavía vive el Señor. Y eso hace como 5 años, como 5 años. Ella se arrepintió de habernos llamado porque todavía el Señor es un poquito insoportable. Pero son cosas que Dios hace. Amén. Considerando aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios, Amén. acerca de los dones, dice, pero a cada uno les da, en el versículo 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. O sea que es el Espíritu en el nosotros. Espíritu es el que hace las cosas, uno no solamente es un canal. Y cuando se dice por el mismo Espíritu, o sea, cuando tú deseas el Espíritu Santo, tienes que estar dispuesto a no vivir más y dejar que el Espíritu Santo sea el que tenga el control en tu vida. Amén. Porque es Él en ti que te va a ir santificando, es bajo su dirección que tú vas a ser santificado.
Porque si todavía tú quieres seguir haciendo las obras de la carne, difícilmente tú le estás dando lugar al Espíritu. Porque el Espíritu es contra la carne contra el Espíritu, para que tú no hagas lo que tú quieres. Por lo tanto, debemos de decidirnos a ver a quién le voy a dar lugar en mi vida, al Espíritu Santo o a la carne. Amén. Por lo tanto, tenemos que hacer morir las obras de la carne para que podamos vivir por el Espíritu. Y cuando se habla de vivir por el Espíritu, se habla de que la vida misma mía ahora no es por lo que la carne siente, sino por lo que el Espíritu me guía a hacer. ¿Sí? Gracias, mi hermana. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que tenemos una decisión muy importante que tomar con nuestras vidas. Y esa decisión importante es por medio del arrepentimiento y de entregar esa vida al Señor, completamente, no por pedacito. No, todavía, Señor, yo no te quiero entregar eso porque todavía yo quiero disfrutar de eso. No, si tú le vas a entregar, no es con medida. Tiene que ser por completo. Amén. Nosotros tenemos que entregarlo todo por completo. Y el Señor entonces se encargará de glorificarse en y a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Si lo pedimos por lo que es con el deseo de hacer su voluntad. Porque si le pedimos para que yo pueda tener cierta gloria en medio de esta generación, de que vean los prodigios y los milagros que se hacen a través de mí, pues lo está pidiendo mal, porque lo está pidiendo por tu deleite. Por eso a veces no recibimos, porque queremos ser un medio de espectáculo, que la gente vea la grandeza de Dios a través de mí. No, la gente tiene que ver la grandeza de Dios en ti. Donde en ningún momento yo puedo tomar un crédito para mí. ¿Sí? Porque es Dios. Es su Espíritu. Todo lo que se manifiesta en mí es a través del lugar que le he otorgado al Espíritu Santo en mí. Amén. Y eso debe de mantenernos en una condición de humildad tan grande. Tan grande. Una humildad tan grande. Yo digo una humildad tan grande porque cuando más nos humillamos, más grande Dios se hace en nosotros. Amén. Entonces, si le vamos a pedir al Espíritu Santo a Dios, tenemos que pedirlo con el entendimiento de que es Él en mí. Es lo que Él quiere, es su voluntad, es lo que Él desea a través de mí. Amén. Yo tengo chaqueta porque ahorita tenía un poquito de frío por cuanto me mojé un poquito en la lluvia. Entonces pues tomé cuidado y ahora tengo calor. Y no me lo quiero quitar. Vámonos a Juan, capítulo 7. Versículos 37 y 39. Hermano Maure. ¿Cómo pronuncia? ¿Maure o Moure? Moure. 7, 37 y al 39. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir
los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, Jesús hace una comparación ahí. Jesús dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, yo le pregunto, si vamos a hacer una comparación, cuando el río corre, ¿a través de qué corre? De un canal, ¿verdad? De una zanja. Cauce. Yo nunca había escuchado esa palabra. Corre, y ya el cauce ya tiene la forma, ya fue formado, ¿verdad? Tiene su forma. Lo único que hace el cauce es dejar que corra el agua, ¿verdad? Entonces esa comparación nos está diciendo que nosotros somos como el cauce, donde el fluir del Espíritu Santo tiene que hacer su curso sin que nosotros sirvamos de impedimento. Porque el cauce en ningún momento interfiere con el fluir del agua. Amén. Y nosotros no podemos interferir con el fluir del Espíritu Santo. No podemos hacer nada. Lo único que tenemos que es decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Para que el Señor entonces empiece a obrar a través de nuestras vidas. Y que haga la cosa como Él quiere. No cuestionándole al Señor, sino diciendo y creyendo lo que dice la palabra. Todas las cosas obran a bien para los que amamos al Señor. Amén. Dejar el fluir. Dejar lo que está sucediendo suceda. No cuestionando lo que está sucediendo, sino confiando que lo que está pasando Dios tiene el control. Lo que pasa es que nosotros ya nos hemos acostumbrado de tomar el control, de tener el control de todas las cosas. Cuando ya venimos en los caminos del Señor, ya Dios tiene el control. Porque le entregaste ¿qué? Toda tu vida, todas tus cosas. Señor, te entrego mi casa, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo. Y Jesús dice, el que ama a padre, madre, hijo, hija, sobrino, prima, primo, más que a mí, entonces hay que entregarle todo. Amén. De no contristarlo. No contristarlo. De creer en Dios, santificándose uno, no es uno impedimento para que Él fluya como Él quiera fluir en. Amén, porque Dios necesita tener el primer lugar en tu vida para que Él pueda obrar. Por eso el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Qué dice Efesios 5:18? Hermano Benjamín. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sabe lo que la palabra de alguna forma quiere decir? No te poniendo tu prudencia en otras cosas que no te llena, que no es real, sino déjate llevar por el Espíritu Santo. Yo le pregunté antes de comenzar cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo. Porque si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, vamos a decir, y que yo pongo un poquito de aceite aquí, de tierra aquí, ya no estoy dejando espacio para la llenura del Espíritu Santo. Y cuando yo hablo de aceite y de tierra o de cualquier otra cosa, estoy hablando de la cosa que nosotros queremos retener en nuestras vidas. Entonces lo que nosotros retenemos en nuestra vida son impedimentos de la llenura del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es vaciarse completamente de todo para que Dios tenga
total dominio de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces cualquier otra cosa es una disolución. Amén. Pero el Espíritu Santo cuando te llena, te completa. Amén. Hay muchas cosas que el hombre, mira, mis amados hermanos, el hombre fue creado como a la imagen y semejanza de Dios. Pero las cosas que nosotros no hemos podido experimentar fue por el hecho de que fuimos despojados de la gloria de Dios. Amén. Y por cuanto fuimos despojados de la gloria de Dios, desconocemos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y por muchos años hemos conocido la grandeza del mundo. Y nos hemos aferrado en muchas cosas del mundo. Y no hemos podido entender cuántas cosas más grandes podemos alcanzar en el Señor que en el mundo. Y lo que sucede con nuestra vida es que a veces tenemos miedo de soltar ciertas cosas porque no vemos. Tenemos una tendencia de confiar más en lo que vemos. Y la fe dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero lo que vemos es lo que nos da mayor seguridad. Amén. Y lo que vemos que de alguna forma nos da mayor seguridad es un impedimento para que el Espíritu Santo tome el total control de nuestras vidas. En el mundo sabíamos enamorarnos de tal forma que decíamos, ay, el amor es ciego. ¿Sí? Pero si pudiéramos enamorarnos así del Señor, de manera que podamos confiar ciegamente en Él, digo ciegamente, ahí entonces pudiéramos experimentar el poder de Dios en nosotros. Y no es que Dios no pueda glorificarse en quien Él quiera, porque Él es soberano, Él usa a quien Él quiere, para el beneficio de otro que manifiesta fe. Mira, Dios puede usar una persona que no tenga tanta fe como tú, pero por tu fe, Dios pondrá una palabra en la boca de esa persona que no tenga tanta fe por amor a ti que tiene fe. Porque si nosotros nos hablamos, aún las piedras van a hablar. Y las piedras no tienen fe. ¿Sí? Porque Dios quiere que su palabra llegue al conocimiento de todos. Amén. Si el Señor Jesús necesitaba ser lleno, Lucas 4, 1 y 14. Lucas 4, 1 y 14. Hermana Clara. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí lo que nos está mostrando que aún Jesús se dejaba llevar por el Espíritu. ¿Qué dice el 14? El 14 dice, y Jesús volvió, 14, y versículo Jesús 14. volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Se difundió su fama por toda la tierra. ¿Pero por qué? Porque Jesús se dejaba llevar por el Espíritu. Siendo el Hijo de Dios, nunca hizo su propia voluntad, sino hizo la voluntad del Padre. Amén. Y la voluntad del Padre era que Él tenía que dejarse guiar por el Espíritu Santo, y para eso tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y Jesús en ningún momento manifestó que quería hacer su voluntad, porque Él decía, yo vine a hacer la voluntad de ¿quién? Por lo tanto, Jesús en ningún momento tomó
el mando ¿cómo se dice? La actuación principal. ¿Ah? El protagonismo. Por sí mismo, sino por medio del Espíritu Santo. Cuando fue llevado al desierto fue por el Espíritu Santo. Amén. En todo momento Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él siendo ejemplo para nuestra vida, el primogénito entre nosotros, debemos que aprender de Él. De poder decir, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Donde quiera que tú vayas, Maure. Yo te voy a decir Maure, me es fácil. Donde quiera que tú vayas, tú vas a llevar tu carro al mecánico. Tú no estás aquí para que te hagan la reparación del mecánico. El carro tiene problemas así. Pero tienes que acordarte, lo que tú cargas en ti es el Espíritu Santo. Y no puedes estar ahí hablando del carro nada más. Porque hay una palabra que tiene que salir de tu boca para la salvación de esa alma que te está reparando el carro. Amén. Tú al banco, no estés atento a la transacción de los millones que tú estás haciendo. Sino que dale una palabra al cajero, a la cajera que te está atendiendo en ese momento. ¿Sabes lo que somos? Dice la palabra, sembradores. Y el que es guiado por el Espíritu siempre está atento a no ser piedra de tropiezo, sino piedra de edificar. Porque no está haciendo su voluntad. Está haciendo la voluntad del que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Algo que tenemos que tomar en gran consideración. Si la palabra de Dios dice que va a tener cuidado de nosotros y de lo nuestro, tenemos que tomar eso bien en consideración eso. Porque mientras yo le he entregado mi vida y todo al Señor, y me dispongo a hacer su voluntad, las cosas que yo no puedo controlar, Dios lo controla para mí. Mientras le decimos, Señor, heme aquí, que se haga tu voluntad, Dios nunca va a desamparar lo tuyo, porque mientras tú atiendas sus asuntos, Él atienda tus asuntos. Gloria a Dios. El tuyo. Sí. Pues posiblemente fue él. Y ahora. Entonces, Jesús en todo momento se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y de Él que tenemos que aprender, mis hermanos. No podemos aprender de otro porque nadie más nos ha dado ejemplo. Nadie más nos ha dado ejemplo. Ciertamente, todo lo que hablaron los apóstoles lo hablaron porque aprendieron del Señor Jesucristo. Ninguno de ellos hablaron por su propia cuenta. Lo que hablaron del Evangelio, hablaron por lo que vivieron con el Señor Jesucristo. Lo que habló Pablo, lo habló porque el Espíritu Santo lo llevaba, lo inspiraba a hablar todo y a escribir todo lo que escribía. Amén.
Pero todo proviene de uno solo, del Señor Jesucristo. Desde el principio hasta el fin. Él es el principio, Él es el fin. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si necesitamos seguir el mejor ejemplo, no siga el ejemplo del pastor. Ahora, si el pastor es imitador de Cristo al 100%, pues imitan al pastor. Amén. Pero si lo que yo imito no es de Cristo, no me imiten. Yo tengo primeramente que imitar a Cristo para que ustedes puedan imitarme. Amén. Y así es. Pero el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Los apóstoles también necesitaban ser llenos del Espíritu. Hechos 2, del 2 a 4. Hermano Rubén. Del 2 a 4. 2, 2, 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2, 2, 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, por medio de, y antes de que sucediera esa manifestación del Espíritu Santo en este lugar, debemos de considerar la causa que había entre ellos para que se manifestase el Espíritu Santo. Ellos estaban de un mismo sentir. Y ser de un mismo sentir era como que todos eran como uno solo. Amén. Debemos de identificar cuál es ese sentir que todos nosotros tenemos que tener. Y muchas veces yo le he enseñado y tal vez algunos lo agarran y a otros lo escuchan y lo sueltan luego más adelante. Pero cuando entendemos cuál es el sentir que debe de haber en cada uno de nosotros, vamos a poder estar bien. El sentir que debe de haber en cada uno de nosotros es un amor verdadero, el amor de Dios. Porque por medio del amor de Dios, lo único que yo puedo manifestar contra mi hermano imperfecto es la misericordia. Lo único que yo puedo manifestar con mi hermano es que este amor pueda cubrir las multitudes de su falta. Entonces ya yo no voy a ver a mi hermano con sus faltas, sino yo lo voy a ver con el amor de Dios. Y si hay ese mismo sentir en todos nosotros, inevitablemente el Espíritu Santo se va a derramar. ¿Te imaginas que yo empiece a ver los defectos de cada uno? Yo me voy de la iglesia. Y muchos se van de la iglesia porque no, mira, ese hermano no, se van de ahí. Amén. ¿Dónde está el amor? Para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero, el amor tiene que regir primero en tu corazón. ¿Sí? A mí no me gusta la calva de ese pastor, brilla demasiado, yo me voy de esa iglesia. Y cuando suda un poquito brilla más, entonces, no, yo me voy de esa iglesia. O sea que la gente busca cualquier razones para irse de la iglesia y se le olvida de que el amor es lo que tiene que llevar el control en nuestros corazones. Pablo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 9. Hechos 9, versículo 17. Pastor Infante.
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me había enviado para que reciba la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Amén. Pablo necesitaba ser lleno de... Nosotros, mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros vamos a recibir a un ser que consideramos que merece ciertas atenciones en nuestras casas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Quitamos qué? Los regueros. Empujamos los polvos debajo de la alfombra. ¿Sí? Sí. Y si la persona va a dormir, le sacamos la mejor toalla, la mejor sábana, ¿verdad? Y le arreglamos la cama, le ponemos, yo le voy a decir la marca, un desodorantecito ahí para que llegue y encuentre esa casa impecable, ¿verdad? Y que se sienta como. Entonces no creamos que el Espíritu Santo en nosotros merece lo mejor. Que podamos sacar todo lo que no es para que le dé lugar al Espíritu Santo, para que seamos llenos de Él. Amén. Yo lo he hecho. Yo escondiendo cosas ahí. Yo lo he hecho. No, la suegra no tengo problema con la suegra. Al contrario, ella me ayuda. Mi suegra es maravillosa. Yo la amo. Es maravillosa. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es sencillamente convertirse en cristiano y recibir el Espíritu Santo como depósito garantizando nuestra salvación. En Efesios 1, del 13 al 14, dice, Jesús fue concebido. Vámonos a Efesios 1, 13 y 14. Me lo lee la hermana Mónica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, 14. que es las arras de nuestra herencia hasta la rendición de la posesión adquirida, Hasta la redención. para alabanza de su gloria. Para la alabanza Amén. de su gloria. Amén. Eso no necesita mucha explicación. Yo creo que todos lo entendieron, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Y ser sellado quiere decir que cuando tú escribes una carta, lo redactas la carta, y después que tú lo completas, lo revisas, no hay falta, y todo está bien, lo cierras en el sobre y lo sellas. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos abrió el entendimiento para que nosotros pudiéramos corregir todo lo que no es, para establecer lo que es. Y ahí, por eso es que se necesita el arrepentimiento y el bautismo. Amén. Y entonces nos sella con el Espíritu Santo. Y ese sello quiere decir que este ya es mío. Estos son míos. Amén, porque ya hay una marca sobre ellos que lo identifica como hijos míos. Amén. Entonces, Jesús mismo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? No fue concebido por Santa Claus. Fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Mateo 1:18. O sea que desde el nacimiento ya Jesús tenía la esencia. Mateo 1:18, hermana Jocelyn. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, madre con José,
José, antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, tenía el Espíritu Santo en él toda su vida, pero todavía necesitó ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo todo lo que su padre le había mandado que hiciese. Esto pasó cuando fue bautizado en el agua del río de Jordán, según Lucas 3, 21 y 22, hermana Mari. Lucas 3, 21, 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Amén. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos. Juan 20, 22, hermana Luz. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí estamos viendo que hay dos formas que podemos recibir el Espíritu Santo. Por medio del bautismo y cuando Jesús sopla sobre nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Pero les dijo que esperasen hasta que hubiesen recibido el bautismo con el Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. Hechos 1, 4, 5. Hermana Abigail. Hermana Sara, me busca Hechos 2, del 2 a 4, ya lo leemos ahorita, pero lo volvemos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y eso fue cuando recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Amén, en el capítulo 2. Hermana Sarita, capítulo 2, 2, 4. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Cuál es la importancia de que nosotros recibamos el Espíritu Santo antes de que podamos empezar nuestro ministerio? Alguien que me responda. Menos el pastor. Menos Antonio. Micrófono. Es muy importante porque debe existir una comunión, ¿verdad? Con el Altísimo, para cuando no estar en la carne, sino en espíritu y en verdad. Entonces debe existir una comunión y estar preparado para que pueda el Espíritu Santo
llenarlo. Amén. 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 Lo que la hermana está diciendo, que nosotros cuando le damos el lugar al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios es el que toma de Dios y nos lo hace saber para que nosotros podamos expresar lo que Dios dice, no lo que queremos decir. Por eso es necesario que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo para que podamos ministrar en Dios, para que podamos ministrar a Dios, no a nosotros. Amén. Porque con nuestra boca podemos decir cualquier cosa, aún cosa fuera del lugar. Pero ser lleno del Espíritu Santo, nosotros hablamos lo que Dios habla. Amén. Porque el Espíritu toma de Dios y nos las hace saber. Y nosotros proyectores somos como un proyector. Un proyector autoparlante. Bocina. Una bocina. ¿Cómo se dice eso? Speakers. Parlantes. Yo hablo por el micrófono. La bocina toma lo que yo digo y lo saca. Eso somos nosotros. Amén. Hermano Gustavo. Amén. Porque tú quieres hablar más fuerte que todo el mundo, hermano. Ahora sí. Sí. Ahora sí puedo hablar. Algo que está escrito también, pastor, y quería compartir esto. Cuando el Señor Jesucristo se va en la nube al cielo y es tomado para irse junto con el Padre, en ese momento Él dice, yo en este momento me iré, pero les dejaré un consolador. Ya Él se iría, Él sabía que iba a enviar un consolador. La palabra consolador es la que siempre me llamó la atención al momento de entender por qué lo llamaba consolador. Y ahorita acabas de decir algo bien interesante en el sentido de por qué nos da el Espíritu Santo para comenzar un ministerio. No vamos a ser capaces de empezar ningún tipo de ministerio si no tenemos con nosotros al Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el guía, el que nos va a llevar directamente a donde Dios quiere que vayamos. Eso sí, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y intachablemente nos llama consolador porque se ha comprobado y lo hemos comprobado que cada vez que venimos al camino nosotros pasamos por procesos y estos procesos nos traen pruebas y estas pruebas vamos a tener que ser consolados por el Espíritu siempre. El Espíritu es el que nos va a tomar y nos va a dar ese consuelo para podernos guiar y eso sí, confiando en Él. Amén. Amén. Y es muy importante eso. Y otra cosa que yo quiero resaltar, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que saber discernir entre el espíritu y nuestras emociones. Porque estamos llenos de buenos sentimientos. Amén. Y nuestros buenos sentimientos confligen con lo que el Espíritu Santo a veces quiere hacer. Trae un conflicto. Amén. Entonces nosotros no podemos darle lugar a nuestras emociones, nuestros sentimientos. No es que me causa sentimiento. No tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque si nosotros nos llevamos de nuestras emociones y pensamos que nuestras emociones tienen más razón que el Espíritu, de pronto entramos en conflicto, ¿verdad? Con otra persona, porque la otra persona sí se está dejando llenar por el Espíritu y nosotros nos estamos llenando por la emoción. Y ahí hay un conflicto porque la emoción pareciera como que es tan bonito, hasta mariposita nos causa en el estómago, ¿verdad? Entonces, dame un momentito. Entonces, cuando nosotros no sabemos distinguir estas dos cosas, puede traer conflicto interno y externo. Amén. Pastor, yo aprendí hace muchos años de mi primer pastor, que nos decía, no nos dejemos guiar por las emociones, como usted dice, porque lamentablemente habemos personas emocionales, otras un poquito menos, y otras exageradamente emocionales. Entonces, el enemigo no lee tus pensamientos ni conoce lo que tienes en tu corazón. Pero si tú exteriorizas tu emoción, el enemigo está pendiente de lo que tú estás mostrando. Sí. Y puede utilizarla como algo en contra de los tuyos o dentro de ti. Amén. Veamos las emociones como el hilito de la marioneta. Eso es lo que son las emociones. Es como el hilito de la marioneta, ¿verdad? Porque cuando exteriorizamos nuestras emociones ya somos fácil de ser manipulado. Amén. Porque, vamos a suponer,
que tú tienes cierta debilidad por tu hijo. Y entonces te deja, esas debilidades son más emotivas que el amor verdadero. Me voy a explicar. El amor verdadero corrige cuando hay que corregir y ama cuando hay que amar. Las emociones es muy permisiva porque es un sentimiento que te hace ceder a ciertas cosas para estar bien con la persona y porque son los sentimientos, las emociones que están. Entonces, yo estoy hablando de hijas, yo tengo hijas. Entonces, cuando las hijas ven tus debilidades, se vuelven manipuladoras. Entonces ya tienen el hilito de la marioneta. Voy a hacer que mi papá baile así y baila así. Pero nosotros cuando somos firmes bajo la dirección del Espíritu Santo, hacemos lo que tenemos que hacer por el bien de nuestros hijos. Amén. Por el bien de nuestros hijos, porque ya entendemos lo que es mejor. Y si hemos de darle lo mejor, vamos a entonces confrontarlo en lo que no es correcto para darle lo mejor. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos mientras van creciendo. Amén. Las emociones, no. ¿Verdad? Las emociones son peligrosas. Amén. Déjese guiar por el Espíritu Santo para hacer lo que conviene. Para hacer lo que conviene. Amén. ¿A dónde vamos? ¿Qué leemos ahora? Ok, la Biblia utiliza muchas maneras distintas para definir este ser lleno. Estas incluyen ser llenos, según lo que hemos leído en Hechos 2:4, ser bautizados, lo que leemos en Hechos 1:5, ¿lo leemos? Hechos 1:5, ¿verdad? Lo leemos. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, Hechos 1:8. Estamos mirando las diferentes formas y presten bien atención. Lo que incluye ser lleno del Espíritu Santo está en Hechos 2:4. Ser bautizado viene sobre nosotros. Recibimos el Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Según Hechos 10:45. No es la clasificación lo que importa, sino lo que realmente sucede. Es decir, somos capacitados para hacer la voluntad de Dios y para ser discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el lleno del Espíritu Santo, tenemos que darle todo el lugar. El Espíritu Santo tiene que estar sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Eso se llama ser llenos del Espíritu Santo. Eso se llama ser saturado del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de manera que caminamos, Él está con nosotros. Estamos en peligro, Él está sobre nosotros. Estamos ministrando, Él está en nosotros. Amén. Estamos llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Se debe recordar que no tenemos que ser llenos una sola vez y ya está. Necesitamos ser llenos continuamente. Y continuamente quiere decir que ya hemos pasado de muerte a vida. Y como hemos pasado de muerte a vida, ya no vivimos la muerte, ya vivimos la vida. Y Cristo es la vida y su vida ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu ahora es el que nos da vida. El Espíritu de Dios es el que nos da vida ahora. Entonces, por cuanto Él nos da vida, ya la carne no tiene ni parte ni suerte. Tenemos que entender, mis amados hermanos, y yo eso lo expliqué y yo creo que es de suma importancia que yo lo vuelva a explicar, ¿verdad? Que en el principio, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y estábamos en el Espíritu. Amén. Lo expliqué, lo prediqué, estábamos en el Espíritu. Y por cuanto estábamos en el Espíritu, estábamos en la presencia de Dios. Amén. Pero Satanás, para formar su reino, tuvo que despertar la carne
Y ahí reina Satanás en nuestra carne. Por eso que la palabra nos exhorta, nos llama a que nosotros debemos de resistir a las obras de la carne. Porque ahí opera Satanás. Amén. Porque lo primero que el hombre se dio cuenta que cuando falló a Dios, ¿qué se dio cuenta? ¿Que estaba qué? Que estaba desnudo, no conocía su parte carnal, porque estaba en el espíritu. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer morir las obras de la carne, podremos vivir en el espíritu plenamente. Por eso les exhorto acerca de las emociones, de los sentimientos personales, para darle un lugar real al Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Es más provechoso para nosotros, es provechoso para cada uno de nosotros que podamos darle lugar al Espíritu Santo. ¿Sabe? Los sentimientos, las emociones nos hacen enojar, nos ponen tristes, pero el Espíritu nos hace confiar. Porque ya no somos nosotros que nos guiamos a nosotros mismos, sino el Espíritu que nos guía y sabe a dónde nos va a llevar. Amén. ¿Alguna pregunta? Estaba considerando aquí en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesucristo se le presenta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice la segunda vez, y ya cuando le dice la tercera vez, Pedro se entristece. Y dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces viene el versículo 18, donde ya dice la palabra de Dios: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. A ver, un ejemplo, pastor, de lo que estabas diciendo ahorita sobre que Satanás reina en la carne y que prácticamente nos manipula en la carne. Y es algo que lo que podemos ver que pasó con Pablo. Antes de que Pablo tuviese un encuentro con Cristo, antes de eso, él fue tomado prácticamente, diríamos, en un tipo de actividad o prácticamente de querer defender su palabra o defender su posición en la carne. Creencia, sí. Y estaba tan tomado en la carne que no importaba lo que estuviese pasando. Tenía que defender su creencia, su posición como fue enseñado y como fue prácticamente adoctrinado. Y de esa manera enfrentaba a aquellos que estaban siguiendo a Cristo. Una vez que tiene el encuentro con Cristo y que llega Cristo a su momento, en el sentido como se le apareció y cómo prácticamente lo deja ciego, ahí hubo en él un cambio, ahí hubo prácticamente un despejo de la carne y prácticamente él pudo, como dice la misma palabra, de sus ojos fueron quitadas las escamas que rodeaban de pez y pudo ver con claridad quién era el Señor. Es lo que quise decir. Tanto así que llegó un momento, Pablo entendió que todo lo que había tenido y todo lo que había aprendido lo tenía que dar por basura, porque eran cosas que tenían cierta importancia para la carne. Pero cuando recibió el Espíritu Santo por medio de Ananías, entendió la verdad de las cosas. Entonces empezó a hacer la voluntad de Dios. Amén. Antes hacía la voluntad de lo que él había aprendido. Amén. Y lo que él había aprendido era un ministerio carnal. Amén. Es necesario, mis amados hermanos, que para que haya una transformación real, pero real en nosotros, que le demos lugar al Espíritu Santo que tome el control. Amén, hermano. Sí, no, quería ir por la línea de ellos y aún de Antonio, que habló de Pedro. Nos podemos dar cuenta que Pedro, antes de ser Pedro, era Simón, y en el griego, pues, Simón es caña, rajadura, es decir, que no había un convertimiento, un arrepentimiento total. Entonces, si Pedro caminó con Jesús 3 años, dice la historia bíblica, pero también lo negó, cortó la oreja de él, ¿verdad? Todas esas actitudes que vemos es que realmente Pedro todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Amén. O sea, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tiene que haber cambio, algo tiene que suceder en nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestro caminar no debe ser igual. No debe ser igual cuando estamos en Cristo, cuando estamos fuera,
cuando nosotros no conocemos a Cristo. Es decir, tiene que haber un cambio. O sea, Amén. la persona se va a reflejar en usted y en mí cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, cuando nosotros tenemos, hay un cambio en nosotros. Sí, o sea, el Espíritu Santo no puede habitar en una persona adúltera, borracha, bochinchera, chimosa, murmuradora. No puede habitar, no puede habitar. Definitivamente. Definitivamente. Alguien que yo conozca que murmure no me venga a decir que es lleno del Espíritu Santo. Usted está lleno de otro espíritu, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero, ajá, claro. Entonces, el tema de esta noche es muy importante, es ser lleno del Espíritu Santo. Debemos anhelar, buscar, ¿sí? Amén. Y de la manera correcta, como es por la palabra, la oración, ¿verdad? Y acercarnos ahí. Así que creo que todos deberíamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo si queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Amén. Y hubo un acontecimiento también con Jacobo y Juan, que no sabían de qué espíritu estaban sirviendo. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 54, cuando estaban como haciendo un tipo de burla al Señor, estaban como menospreciándole, ¿verdad? Y en el 54, viendo eso, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Y en el siguiente, ¿qué les respondió Jesús? Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Entonces, nosotros a veces queremos tomar atributos que no son de Dios. Y pareciera que fuera de Dios, porque esos hombres venían y le estaban faltando respeto al Señor. A ti y a mí nos faltan el respeto, como que, ¿y qué se cree eso? Y empezamos a decir, no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Ahorita hago descender el fuego del cielo y lo consuma. ¿Verdad? Nosotros, del hecho de que nosotros ya sepamos lo que somos en Cristo Jesús, cualquier cosa que diga no tiene importancia, porque somos sellados. Amén, por el Espíritu. Ya tenemos un valor delante de Dios que nadie puede saberlo si no es en el Espíritu. Amén. Por lo tanto, no importa lo que digan de ti, no importa lo que hablan de ti, lo que importa es lo que Dios diga de ti. Amén. Por lo tanto, no te molestes cuando alguien dice algo. Lo que está diciendo de ti no lo está diciendo de ti, lo está diciendo de aquel que está en ti. Allá ella pues, allá ellos pues. Amén. Allá pues. Vea pues. Que lo que estaba diciendo Jacobo y Juan, prácticamente el Señor casi que les dice: eso es plagio. Sí. ¿Verdad? Nosotros debemos de entender que nosotros somos del Espíritu de Dios. En el 56 dice: porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. ¿Verdad? Entonces, no importa si nos jupean, se dice, vituperan, si nos vituperan, si nos jupean, si dicen toda clase de mal de nosotros mintiendo, no importa. Lo importante es lo que Dios piensa y diga de nosotros. Amén. Eso es lo más importante. Que el hombre hable, que pierda toda su vida hablando y hablando, que diga cosas que quiera decir. Nosotros sabemos quiénes somos. Amén. Y sabemos a quién es que tenemos que rendirle cuenta. Cada uno de nosotros. Amén. Entonces, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y estamos hablando que ser lleno del Espíritu Santo es de que Él está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Que no haya espacio para más cosas, sino que el Espíritu Santo tenga el control total de nuestras vidas. Amén. Y que nosotros, la importancia de eso es que nosotros, cuando tengamos esa llenura, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Una cosa es decir que yo soy cristiano y otra cosa es dejar
de ser guiado, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Porque decir una cosa no quiere decir que es vivir una cosa. Amén. Yo puedo decir que yo soy un león, pero si yo no vivo como un león, león na. ¿Ah? De pronto sueno como un gato cuando miau. Sí. Entonces, tenemos que entrar en la vida primeramente para determinar quiénes somos en Cristo. Amén. Y para entrar en la vida es dejar que el Espíritu Santo tenga el total control de todas nuestras cosas. Amén. Porque le pertenecemos a Él. Fuimos comprados a precio de sangre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y cuando dice que Él es nuestro Señor, cuando nosotros dice que tú eres mi Señor, entonces tenemos que decir lo que tú digas, Señor, eso se hará. Amén. Se debe recordar que no tenemos que ser llenos una sola vez y ya está. Necesitamos ser llenos continuamente. Efesios 5:18 lo leemos. Los primeros discípulos fueron llenos por lo menos 2 veces. Podemos apreciar en Hechos 2:1 y Hechos 4:31. Vamos a Hechos 4:31 ya que leemos a Hechos 2:1. Hechos 4:31. Y el Manadex. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, por eso que es importante, mis amados hermanos, que cuando vamos a ministrar la palabra de Dios donde quiera, que sea en una casa, en una familia, en un lugar, en una iglesia, es importante orar para darle el lugar al Espíritu Santo que tome control. Yo ahorita sé que María había orado, ¿verdad? Pero cuando María estaba orando, yo estaba tratando de resolver un problema técnico ahí, porque usualmente yo oro junto con ella y empiezo. Pero como yo estaba orando, yo personalmente no oré. Cuando me presenté aquí, lo primero que yo hice es orar, porque yo sé que no lo hago yo. Lo hace el Espíritu a través de mí. Y sin Él yo no puedo decir nada. Si a Dios le place, me puede enloquecer mi entendimiento y puede empezar a hablar disparates. Por eso que yo no me atrevo a hablar, simplemente orar y le exhorto cualquiera de ustedes que antes de tener una simple conversación con alguien, si sabe que la cosa tiene un ámbito espiritual, todas las cosas tienen ámbito espiritual, para que lo sepan. Aunque sea un momento de negocio, todo se mueve primeramente en lo espiritual y se manifiesta en lo natural. Por lo tanto, es necesario que siempre oremos para que podamos recibir la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas. Amén. Antes de llegar al trabajo, antes de reunirse con cualquier persona, antes de tener cualquier tipo de reunión, aún para comer hay que orar. Amén. Para dormir, para despertarse, para todo hay que orar. Porque lo que se manifiesta en lo natural ya se movió en lo espiritual. Amén. Entonces, como no tenemos control de lo espiritual, es necesario que oremos a aquel que tiene control sobre todas las cosas, tanto como lo visible y lo invisible. Amén. Analogía del vaso para beber. Nuestra vida es como un vaso. Eso lo dejamos por la próxima semana. Ese reloj me tenía confundido. Yo pensaba que tenía casi 1 hora. Pero yo hablé casi 1 hora. ¿Cómo me falta todavía 1 hora? Dice 8 menos 15. La próxima semana vamos a ver la analogía del vaso para beber. Amén.
Vamos a darle gracias a Dios en este momento, que hemos recibido tanto de parte de Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado, Señor, en esta noche.